La gente de Reddit que ha experimentado la muerte clínica, ¿experimentó algo en el otro lado? Mi padre estuvo clínicamente muerto durante 4 minutos el pasado otoño, después de que una biopsia rutinaria se volviera séptica. Es un cristiano devoto y vio nada. Quería ver algo desesperadamente, como su madre, que murió un mes antes, o su padre, que murió hace 15 años, o a Jesús. Pero solo la oscuridad. Dijo que era como desmayarse, y se despertó con las lágrimas de mi madre salpicando su cara. Preguntó, ¿qué pasó? ¿Te fuiste? ¿Fuiste? Pensó que se había desmayado. Visitó un terapeuta después, en parte, para lidiar con la depresión que vino al no ver el cielo. Sigue siendo un cristiano devoto, pero eso lo deprimió mucho. Es como dormir sin soñar. O ser sometido a una cirugía donde lo último que recuerdas es al anestesista contando hacia atrás, y lo siguiente que recuerdas es despertar en la sala de recuperación. La nada. Que no es lo mismo que la negrura o el vacío. Cuando volví me sentí muy desorientado, y a la vez muy seguro de que estaba pensando con claridad. Seguí intentando sentarme y salir de la cama. Sentía que tenía 1.000.000 de cosas urgentes que hacer bien en ese momento, y seguía intentando levantarme para poder hacer algunos recados y lavarme los dientes. Los doctores y enfermeras tuvieron que empujarme de nuevo a la cama mientras decían, no tienes que hacer nada, acabas de morir. No hay túnel, no hay luz, solo la nada. No puedes sentirlo de ninguna manera. Apagar en la ambulancia, encender en el hospital. Menos de 1 minuto de muerte clínica, según los médicos que me salvaron. Durante años tuve muchas teorías sobre el otro lado, cómo se veía y cómo se sentía. Cuando me pasó fue solo oscuridad, pero me sentí muy caliente, no es una broma del infierno. Me sentí como si estuviera envuelto en una suave manta en la oscuridad total. Estaba bastante deprimido cuando me trajeron de vuelta. Amigo, lo mismo digo. Estaba caliente, en la oscuridad total, y todo se sentía bien. No he sido capaz de sentirme normal desde entonces. Debería haber grupos de apoyo para esto. ¿Serías capaz de entrar en lo que pasó? ¿O qué era esa calidez a la que te gustaría volver? Sobreviví al suicidio y me trajeron de vuelta en la ambulancia. El calor irradiaba a través de todos mis músculos mientras moría, y me sentí como si hubiera dejado mi cuerpo en ese momento, como si todo se hubiera detenido y se sintiera bien. No estaba asustada, me sentía segura. Imagina que todo el estrés que experimentas en la vida desaparece, y estás caliente y acogedor y libre. Sucedió muy rápido. Definitivamente no lo recomiendo. Mi terapia estaba mal ahora que apenas estoy funcionando. Mi hermana, un amigo nuestro y yo quedamos atrapados en una marea alta, y todos en la orilla pensaron que estábamos jugando, así que nadie respondió. Nadé tan fuerte como pude y luché hasta que empecé a tragar agua y a respirarla. Al principio me dolió mucho, pero luego me invadió una sensación de paz y recuerdo que pensé, bueno, no estuvo tan mal. Supongo que morir no duele tanto como siempre pensé. Sentí una profunda paz. Fue en ese momento que mi Salvador me sacó del agua y me devolvió a la vida. Es muy raro porque vine aquí a escribir mi experiencia, pero es idéntica a la tuya en todos los detalles. Incluso recuerdo que flotaba pacíficamente en el fondo del océano, y tenía recuerdos agradables que pasaban por mi mente y pensaba esto no es tan malo. Entonces un tipo en una tabla de surf me agarró del brazo y me levantó. No recuerdo lo que vi, pero recuerdo haber preguntado si podía quedarme y no quería volver. No escuché una respuesta ni nada, como dije. Solo recuerdo haber preguntado si podía quedarme donde estaba, y luego volver en el helicóptero de Life Flight. Recuerdo haberme sentido increíble donde quiera que estuviera, como si nada se pudiera comparar con la alegría que sentía ahí y la seguridad que sentía. Lo siento si esto no tiene sentido, es muy difícil para mí ponerlo en palabras. Tuve una experiencia fuera del cuerpo, pero la única forma en que supe que era fuera del cuerpo fue porque mi punto de vista cambió. No se sentía como nada, pero estaba viendo lo que estaba pasando en la habitación del hospital desde el techo mirando hacia abajo. No recuerdo nada, excepto que pude ver mi resucitación, vi a la gente entrar y salir de la habitación, vi a mi familia. Tengo una vista clara de la habitación, estaba mirando hacia los pies de la cama. El último recuerdo que tuve antes de la experiencia fuera del cuerpo fue que me sentía muy eufórico por la falta de oxígeno, y podía oírlos preguntar si tenía pulso y me pareció muy gracioso porque, por supuesto, tenía pulso. Podía oírlos. Estaba inconsciente, así que no podía responder, pero pensaba que no eran grandes doctores. Entonces lo siguiente que sé es que los estoy observando desde el techo. No tengo ningún recuerdo de haber regresado a mi cuerpo en absoluto. Tampoco tenía luces o pensamientos profundos o túneles.
Mi abuelo tenía problemas de corazón, y fue resucitado tantas veces en su vida que había llegado a más de 20 minutos de muerte clínica cuando el cáncer de pulmón se lo llevó. Dijo que en todo ese tiempo no vio, sintió o experimentó nada de otro mundo como él lo llamaba. No hay luz blanca, no hay túnel, no hay cuerpo exterior. Cuando tenía 5 años estuve en un incendio en una casa. Estaba clínicamente muerto y tengo recuerdos de que tuve una extraña visión cuando todo sucedió. La mejor manera de explicarlo fue que tuve una experiencia fuera del cuerpo. Cambia de una visión en primera persona a una visión en tercera persona. Entonces puedo describir mi punto de vista como una cámara con un zoom constante hacia el cielo, y luego hacia el espacio, y básicamente la velocidad del zoom aumentó exponencialmente hasta que se me alejó tanto que pasé a través de colores extraños y hermosos que apenas podía describir en ese momento. Pensé que era el cielo a esa edad. Ahora, cuando intento recordarlo, puedo describirlo como el paso por galaxias y nebulosas. Creo que mi conciencia se unió a mi energía, y se liberó de mi cuerpo a toda la energía que aún se está acelerando hacia afuera, lejos del Big Bang. Creo que toda la energía está de alguna manera conectada, y hay muchos tipos y formas de ella que aún no entendemos. Es una felicidad absoluta y absoluta. Ni siquiera puedo explicar cuánta felicidad, pero felicidad. Felicidad, alivio, alegría absoluta, todo lo bueno, tan bueno que no quería volver. Y hasta me enojé porque me trajeron de vuelta. Tengo tanto por lo que vivir, un marido y 2 hijos, y 2 perros, pero aún así no quería volver porque era tan genial. ¿Eres religioso? ¿Viste algo o fue solo un sentimiento? No, no es religioso. Cuando volví, tuve la sensación de que necesitaba ayudar a la gente. Cuando mejoré, hice precisamente eso. No sé con qué se relaciona eso. Una vez estuve en la UCI por más de 6 meses sin conciencia con el respirador. Es muy difícil de explicar porque era literalmente la nada en ese momento. No había sueños, ni conexión con nada, ni tenía la capacidad de pensar en nada. Lo primero que me hizo consciente de que estaba vivo fue que podía pensar. Me declararon clínicamente muerto por poco más de 1 minuto después de un terrible accidente de moto que me destrozó, y me arrancó un buen trozo del lado izquierdo de la cara. Recuerdo tanto ruido y conmoción en la parte trasera de una ambulancia y luego el silencio y la oscuridad, un silencio pacífico sin fin, la oscuridad y la nada. No es una oscuridad maliciosa o un silencio incómodo, sin embargo, es muy difícil de poner en palabras. La única forma en que puedo describirlo es que no te das cuenta de cuánto ruido hay en la vida. Es como si desde ese día notara una constante pelusa estática de fondo en todo momento, incluso en el más silencioso de los escenarios tranquilos, y esto es lo que he llegado a llamar el ruido de fondo de la vida. Esto se me queda grabado, lo escucho siempre, espero que cuando mi tiempo se acabe y mis entradas terminen, vuelva a ese oasis de silencio y serenidad. Estoy tan desgarrado por lo que sucede durante y después de la muerte. Una vez morí durante un par de minutos, y no fue nada en absoluto. Exactamente como cuando te desmayas. Literalmente un segundo estás ahí, al siguiente, nada. Cuando fui revivido, fue como si fuera un salto instantáneo en el tiempo/localización, y estuve muy confundido por un momento. Pero, con los seres queridos que han muerto, ha habido extraños sucesos después de eso que me dejan preguntándome sobre lo que pasa después de la muerte, y si algo está pasando que no podemos explicar todavía. El día que mi abuelo murió de cáncer de hígado, hubo 3 golpes fuertes en mi habitación en la pared. Literalmente sonó como si alguien golpeara una puerta dentro de la habitación, solo unos minutos antes de que yo recibiera la llamada. Resulta que murió 1 minuto después de esos golpes. Mi hermano ahora vive en la vieja granja de mi abuelo con su pequeña hija, tiene 3,5 años. Nació después de la muerte de mi abuelo, y como tal nunca lo conoció ni vio fotos antiguas de él. Siempre está hablando y jugando con el viejo simpático y siempre lo ve. No hay nadie allí. Pero ella vio una foto de él hace unos meses cuando estaba en la marina, en sus años más jóvenes, e inmediatamente dijo que era el hombre con el que siempre habla. Otros jóvenes de la familia también lo han visto en la casa. Mi abuelo siempre ayudaba a las familias y a los niños. En sus últimos años, trabajó en la escuela secundaria local ayudando a los niños desfavorecidos y con problemas y fue, de lejos, la persona más generosa y cariñosa que he conocido. Él y mi abuela me criaron, y dieron forma a lo que soy hoy en día. Antes de que mi hermano se mudara, cuando mi abuela fue trasladada a un apartamento para ancianos, para darle oportunidades sociales, ya que se estaba deprimiendo y quedando sola en casa después de que mi abuelo falleciera, y finalmente en un hospicio. Viví en su casa con ella durante unos meses cuando estaba entre trabajos para ayudarla a mantener su compañía y ayudar a mantener la casa. Dormía arriba en su antiguo dormitorio principal ya que a ella no le gustaban las escaleras, y se quedó en el dormitorio del piso principal. Una noche me despertó la voz de mi abuelo alrededor de las 2 de la mañana, clara como el día, en la habitación hablándome. Entonces,
Cuando dejó de hablar, la puerta de la habitación se abrió lentamente, se desbloqueó por sí sola, y luego se cerró por completo. Confundido, y no creyendo realmente en fantasmas, pensé que tal vez era mi abuela o un intruso, así que bajé a ver cómo estaba y se durmió. Ayer por la tarde, mi abuela falleció, después de luchar contra un cáncer terminal que finalmente se trasladó a su cerebro. Hace 13 años le dieron 1 año de vida, así que definitivamente es una luchadora a pesar de que los médicos rechazaron cualquier otro tratamiento hace años. Estaba en el trabajo, mantenedor de señales y comunicaciones en el ferrocarril, y tuve la repentina sensación de que algo horrible había sucedido. Solo esta sensación de completo temor me invadió. Nunca lloro, pero no podía dejar de quebrarme y llorar por este inexplicable temor. Entonces, unos segundos más tarde, un par de los más hermosos pájaros, un macho y una hembra, que he visto nunca con mis propios ojos aterrizaron justo a mi lado, a menos de 2 pies de distancia, y estaban cantando una hermosa canción antes de salir volando unos 2 minutos más tarde. No me tenían miedo, y me senté ahí, observándolos y escuchándolos cantar alegremente sus canciones, poniendo una sonrisa en mi cara después de sentir tanto miedo unos segundos antes. Después de investigar un poco, descubrí que esas aves no se encuentran en esta región en absoluto, lo que explica por qué yo, un ávido aficionado a la observación de aves, nunca había visto a esa especie antes. Además, mi abuela fue declarada muerta literalmente 1 minuto más o menos antes de que esas aves se posaran a mi lado, y unos 5 minutos antes de que yo recibiera la llamada. Podría haber sido una total coincidencia, pero me gusta pensar que fueron mis abuelos, a los que estaba muy unido, los que me hicieron saber que estaban bien. He tenido otras experiencias como estas con seres queridos cercanos, y conozco a otros que han tenido las mismas experiencias. Así que estoy completamente desgarrado. Sé que en mi experiencia personal, no hubo nada. Pero otros en situaciones similares habían dicho que tenían esta lección instintiva de quedarse o irse, o más comúnmente, tener una visión en tercera persona de lo que está pasando desde la esquina de la habitación. Así que simplemente no lo sé. Lo mejor que se me ocurre es que hay mucho de este mundo que aún no entendemos. Absolutamente nada. Simplemente me fui. Estaba muy desorientado cuando volví en sí, pero con el tiempo eso disuadió mi miedo a la muerte. Saber que ya había muerto una vez y no fue nada terrible. No hay oscuridad, no hay sufrimiento, solo inexistencia. Es un pensamiento reconfortante que hay una finalidad, al final. No puedo entender la inexistencia. Como es algo feliz el no existir más, experimentar, sentir, saborear, etc. No veo que sea una cosa feliz deshacerse de ellos, pero tampoco es una cosa triste. Es solo una cosa. Quiero decir, una vez que estás muerto, no te perderás de sentir esas cosas. Pero librarse del sufrimiento, del dolor, de la ansiedad o de todas las cosas terribles que asolan a una persona, eso es un gran alivio para mucha gente que me imagino. Si, por ejemplo, me ofrecieran la inmortalidad no querría eso ni en 1.000.000 de años. Claro, vivirás mucho tiempo. Y hacer todas las cosas que quieras hacer. ¿Y luego qué? Sobrevivir a todos los que amaste y conociste. Hacer nuevos conocidos. Sobrevive a esos. Al final te cansarás un poco de la vida. Creo que muchos de nosotros al final del día nos sentiríamos aliviados por la finalidad de saber que hay un final. Esa es la comprensión a la que llegué con respecto a mi muerte. La naturaleza temporal de nuestras vidas es, en mi opinión, lo que le da sentido. Solo tengo este tiempo muy finito, y depende de mí elegir qué hacer con él. Saber que hay algo tan permanente como un final al final de ese camino es realmente reconfortante. Solo alimenta mi ansiedad por la muerte, pero puedo entender por qué podría traer consuelo a algunos. Creo que hay 2 tipos de personas. Los que se dan cuenta de que la vida no tiene sentido, y se ríen, se reclinan y sienten la alfombra bajo los dedos de los pies, y respiran profundamente solo para solidificar lo que se siente. Luego, están las personas que se dan cuenta de que la vida no tiene sentido, y se sientan ahí con un hoyo en su estómago, mirando fijamente al espacio por 1 minuto solo pensando en la vida yendo, y viniendo como un coche en la autopista. Justo cuando empiezas a tener una imagen clara de ella, se ha ido. Tenemos un tiempo limitado en este plano de existencia, hasta donde podemos decir. Por lo tanto, depende de nosotros usarlo como queremos. La vida existe en nuestras cabezas, esencialmente, así que solo vive lo mejor que puedas, haz sonreír a los demás, y trabaja duro para vivir la vida que quieres vivir. Entonces, no importa cuándo mueras, puedes morir haciendo lo que amaste, viviendo la vida al máximo. ¿Hay alguno de ustedes o de sus conocidos que haya experimentado una muerte clínica? Deja un comentario. Y suscríbase a este canal si desea ver más videos iguales.